Vamos a platicar de esto que acaba de ver usted, de lo que está pasando en Venezuela, con Hernán Gómez, analista internacional, especialista en temas de América Latina. Hernán, ¿cómo estás? Mario, buenos días. Buenos días. A ver, cuéntanos qué estamos viendo en Venezuela. Parecería que la liberación de Leopoldo López, algunos lo leen como un gesto como para tratar de quitar presión, pero lo cierto es que estamos viendo que la lucha se vuelve cada vez más violenta de un lado o del otro. ¿Qué está pasando? Sí, Mario, creo que hay hoy una situación en Venezuela donde uno ya no sabe de dónde viene la violencia y cómo, aunque evidentemente el gobierno es el principal responsable, pero me parece que hay grupos tanto en el gobierno como en la oposición que apuestan a la violencia como una forma de hacer política. Lo que vimos la semana pasada me parece que fue inaudito. Venezuela tocó fondo cuando unos golpeadores entraron al Parlamento y golpearon a varios legisladores. Ya había pasado hacía 1 o 2 semanas que había habido un altercado en las puertas del Congreso, pero esto ya fue un acto, digamos, donde entraron a la Asamblea Nacional. La Guardia Nacional, que es la policía venezolana, los dejó pasar. Y a mí me parece que en ese momento ya se requería una acción como no es la liberación de Leopoldo López, pero sí, digamos, su puesta en el arresto domiciliario. ¿Por qué consideras que toca fondo con ese momento? Creo que ya está la situación muy enrarecida y me parece que fueron tales las condenas a los hechos en el Congreso, incluso de ex chavistas, de ex ministros del presidente Hugo Chávez, que ya me parece que era insostenible la situación y se necesitaba un gesto de distensión, un gesto de diálogo. Ahora hay que ver si esto es un gesto aislado o el inicio de una posible apertura en la que la salida de Leopoldo López. Exactamente, en la que el régimen esté más dispuesto a una negociación. Ahora, ¿no? hay elementos para pensar eso porque quizá parte de lo que preocupa de la situación venezolana es que no se ve una ruta de salida. Hay una agenda por parte del gobierno que es una nueva constitución que pasa por la integración de un Congreso constituyente y hay una exigencia de elecciones anticipadas ya, o por lo menos elecciones con garantías por parte de la oposición, y ninguna de las dos agendas parece avanzar. No, y creo que yo he insistido mucho en que parece que la oposición se equivocó en apostar a la salida anticipada de Maduro, porque a fin de cuentas es un presidente electo por la mayoría. Se empecinó en esa agenda y imposibilitó, digamos, que hubiera negociación. Pero al mismo tiempo también hay una situación hoy donde para buscar una aparente salida, el gobierno salió con esto de la Asamblea Constituyente, que realmente es una trampa y que no va a ayudar a resolver la situación en Venezuela. ¿Por qué, Mario? Porque es una asamblea constituyente totalmente hecha a modo. Primero porque estoy seguro que los venezolanos, la mayoría, no quieren hoy una asamblea constituyente. Es decir, Chávez hizo una nueva constitución que tiene incluso muchos avances en derechos sociales, etcétera. Y nadie, de ningún lugar se veía que esa fuera una agenda, digamos. Sí. Se la inventaron de un día para otro. Pero además el esquema a través del cual se va a elegir esa asamblea es totalmente perverso. Es decir, tú tienes hoy un parlamento con mayoría opositora que la asamblea probablemente llegaría a abolir. Es decir, justo cuando no tienes la mayoría llegas con una solución donde lo que parece es que vas a querer abolir los poderes constituidos. Pero luego además eliges esa asamblea de una forma totalmente tramposa. Es decir, hay 100 y pico de diputados que van a ser nombrados o electos supuestamente por los sectores. Que son las bases. Que son las bases del chavismo. Es como si el PRI decidiera hacer una asamblea constituyente, un gobierno priista, y nombrara a asambleístas de la CROC, de la CTM, de la CNC. De la CNC. Es decir, es una cosa parecida. Y luego además, los otros asambleístas que se van a elegir, se eligen por municipio. Uno por municipio, no de acuerdo al tamaño de la población. Entonces, evidentemente, la oposición va a quedar más que subrepresentada porque donde más fuerte está la oposición es en las ciudades y no va a haber una representación por población. Entonces, es totalmente una solución
no es una solución, es decir, es un esquema de crearse una asamblea constituyente a modo que no va a resolver ninguno de los problemas. Con quién sabe qué constitución y quién sabe qué reglas. Exactamente. Y al mismo tiempo la oposición ha convocado a mediados de este mes a un referéndum justamente para preguntarle a las ciudadanas y los ciudadanos si quieren o no una nueva constitución, porque además así es como está establecido en la constitución chavista que estos mismos señores aprobaron. Entonces, se están saltando los propios mecanismos de la Constitución actual para crear este nuevo esquema. Estamos viendo lo que pasa con la oposición, hemos visto que han construido a lo largo de los años un frente común, no libre de tensiones, pero ahí está hoy esta mesa opositora, ¿se llama? Sí, la mesa de la Unidad Democrática. La Unidad Democrática. Pero ¿qué pasa con el chavismo o el entorno de Maduro? Porque sabemos que muchas veces lo que permite la caída o los procesos de cambio no es la oposición, sino son las fracturas dentro del propio sistema. ¿Qué está pasando ahí? Lo dices muy bien. Muchas de las dictaduras que han caído ha sido gracias a que hay un sector moderado. En Sudáfrica ocurrió con de Klerk, que era un representante de un sector moderado dentro del partido que estuvo en el gobierno durante tantos años. Me parece que en Venezuela hay divisiones en el régimen, es decir, naturalmente las hay. Estamos viendo la fiscal Luisa Ortega, que fue, paradójicamente, fue la que puso preso a Leopoldo López, pero hoy pues ha rectificado y está en una línea... Y hoy está siendo ella procesada. Hoy está siendo ella procesada por el madurismo. Yo sí creo que hay una diferencia entre el viejo chavismo y el madurismo actual. Es decir, aunque probablemente el chavismo sentó las bases de lo que hoy está ocurriendo, pero sí hay diferencias. Creo que el viejo chavismo de Chávez tenía más sustento democrático. La regla de la mayoría se cumplía. Y me parece que hay sectores dentro de ese chavismo que están descontentos con lo que está haciendo Maduro, que además estoy seguro que están descontentos por la falta de oficio político del propio Maduro. Es decir, poner preso a uno de los principales referentes de la oposición, que era Leopoldo López, es engrandecerlo, es volverlo un mártir. Hoy la oposición venezolana, que nunca fue muy democrática, tiene un mártir de la democracia, tiene a una especie de Nelson Mandela o a un Aung San Suu Kyi, la dirigente birmana, que hoy está encerrado en su casa, pero que de todas maneras seguirá siendo un símbolo de la resistencia y de la oposición. Hay que ver qué pasa en el ejército, eso es clave. Eso te iba a preguntar, sí. Pero lo que pasa es que el ejército está muy bien maiciado en Venezuela. Es decir, les han dado contratos para explotar recursos mineros durante 50 años. Es decir, el régimen ha sido muy cuidadoso de tener contento al ejército. Entonces, el ejército, que eventualmente podría jugar un papel importante en una transición, probablemente no lo haga y seguirá del lado del régimen un tiempo más. Yo honestamente creo que la única solución es que los actores recapaciten en ambos lados, que cedan, que puedan sentarse a un proceso de diálogo donde acepten que no van a ganar todo. ¿Cuándo serían las próximas elecciones de cumplirse los plazos actuales? Hay elecciones contempladas para el próximo año. Es decir, no tiene razón que hacer una constitución en este momento, porque realmente se vienen elecciones el año que entra y es cuando realmente deberían los venezolanos decidir su futuro. Bueno, pues esa es la fecha, pero vamos a ver si llegamos a ese punto, en qué condiciones, ¿no? Vamos a ver si llegamos o no. Lo que pareciera es que a través de esta Asamblea Constituyente, el gobierno, que ya retrasó además, no permitió que hubiera elecciones locales, ahora intentará evitar que haya elecciones nacionales. Bueno, pues y un último punto, Hernán, la comunidad internacional, ¿qué puede hacer en este caso? Porque vemos condenas, pero tampoco parece que tengan, nos decías, bueno, en el caso de los golpes a los legisladores de oposición, hubo una condena generalizada, pero ¿qué más puede pasar en ese contexto, en ese frente? Bueno, creo que la salida de Leopoldo López de la prisión obedece en gran medida a la presión internacional. Es decir, teníamos al Alto Comisionado de Naciones Unidas, a la Corte Interamericana, a Human Rights Watch, a Amnistía Internacional y a varias organizaciones internacionales presionando porque Leopoldo López saliera preso, insistiendo en que era un preso de conciencia. Pero él es uno. Hay cerca de 400 presos de conciencia, según algunas ONGs venezolanas. Entonces, hay que seguir presionando para que la situación cambie.
Se dice, hay un debate de si el expresidente Zapatero jugó o no un papel relevante. El abogado de Leopoldo López dice que para nada. Los españoles dicen que sí. Es difícil que la comunidad internacional pueda presionar sin que sea vista como injerencista, sin que Maduro los acuse de ser agentes del imperio. Ya vimos lo que ha sucedido. México no tiene el mismo músculo político que tuvo en otras épocas para aglutinar aliados. Hoy los países del Caribe, todavía la influencia de Cuba en esos países es muy fuerte porque ha hecho mucha cooperación internacional. Venezuela también tiene mucha influencia en esos países por Petrocaribe y México perdió mucha de esa influencia. Entonces sería importante que México también intente recuperar alianzas en América Latina para articular alguna alianza que pueda hacer algo en Venezuela. Muy bien. Pues muchas gracias, Hernán. Gracias a ti. Gracias por tu análisis.